¿Qué tal? En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas consideraciones en torno a uno de los delitos que desafortunadamente han seguido creciendo. Me refiero al feminicidio. Haré algunas consideraciones históricas, su desarrollo, tipificación, algunas consideraciones de carácter criminológico y también algunas humildes propuestas de prevención. Esta historia se va a remontar a la década de los 40 del siglo pasado, 1940. Estamos en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los Estados Unidos de contar con una fuerza productiva, mano de obra, llevará a la instauración de un acuerdo con el gobierno mexicano para que muchos paisanos migren a la Unión Americana para sustituir esos brazos que están dedicados a la guerra. Es por eso que el movimiento migratorio también es conocido como braceros, ¿no? La fuerza del brazo. Y el gobierno estadounidense se iba a encargar de hacer los pagos correspondientes a todos aquellos varones que hubiesen tomado la decisión de emigrar. Este fenómeno va a impactar, desde luego, en estas ondas migratorias que hoy en día seguimos viendo y presenciando en Centroamérica y en nuestro país. Bien, el fenómeno de la migración va a ser también paralelo al desarrollo económico de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, quizá unas décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a instaurar, pues económicamente, lo que se conoce como el American Way of Life, el modo de vida americano, que no lo puedo simplificar nada más en decir tener cosas materiales, abarca cuestiones de carácter histórico, cultural, etcétera. Pero el American Way of Life, en términos, si me permiten hacerlo más concreto, es la satisfacción de necesidades creadas a través de la presencia de insumos eléctricos, electrodomésticos, la lavadora, el horno de microondas, la televisión, el automóvil, la casa, etcétera. Bien, la creación de estos productos, por ejemplo, un automóvil, llevaba pues una calidad considerable que permitía que los vehículos durasen mucho. No sé si ustedes tengan el gusto por lo que le llaman los autos clásicos y quizá en alguna parte han logrado ver vehículos de más de 60, 70 años perfectamente funcionando. De hecho, hay una bombilla, un foco, en una estación de bomberos en cierta zona de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, que lleva más de 100 años prendida y no se ha fundido. Bueno, entonces las cosas pues tienen una duración extraordinaria. Pero el problema, si me permiten así denominarlo, económicamente hablando, es que si haces bien una cosa, entonces ese bien es muy duradero y por lo tanto la gente no necesita comprar otro para sustituirlo. Es así como se crea el concepto de obsolescencia programada, a través de la cual los productos se crean con fecha de caducidad. Un ejemplo pues es el teléfono, ¿no? Cierta marca saca primero el modelo 1, luego el modelo 2, el modelo 3, el modelo 4, el modelo 5, el modelo 6, etcétera. Y lo mismo pasa pues con las computadoras. En ocasiones, cuando un equipo de cómputo no nos está funcionando, vamos presurosos al servicio y nos dicen, bueno, le va a salir más cara la reparación que comprarse una nueva, cómprese el nuevo modelo. Y bueno, esto es parte de lo que tiene que ver con lo que se denomina obsolescencia programada. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de los braceros, la migración? Bueno, tiene que ver en cuanto que al momento de que la Unión Americana necesita más mano de obra, pero mano de obra barata, que no le cueste. Ustedes saben que en los Estados Unidos se paga por hora el trabajo que se desarrolla. Entonces, ¿dónde puede conseguir la Unión Americana una mano de obra más barata que la interna?
la va a encontrar desde luego no solo en el vecino país del sur, México, sino también la va a ir encontrando en otras regiones quizá muy remotas, pero que el costo de la mano de obra, el abaratamiento, pues al final del día compensa los gastos de traslado. Y es por eso que en ocasiones vamos a encontrar cosas hechas en Asia, la ropa por ejemplo, Malasia, India, Indonesia, etcétera, entre otras. Bueno, en el caso de nuestro país, en la década de los 50, se va a dar un surgimiento muy fuerte de lo que se llama las empresas maquiladoras. Las maquiladoras, como su nombre lo indican, son bodegones que se van a construir donde las personas van a laborar turnos de 5 horas en un pago muy bajo, muy mínimo, y se van a dedicar precisamente al ensamble de ciertos materiales que se requieren en Estados Unidos para la construcción de computadoras, teléfonos, televisores, etc. Las maquiladoras van a colocarse principalmente y de manera estratégica en la frontera, pero no todas las fronteras son iguales, me explico. No es lo mismo la frontera de Tijuana, la frontera de Mexicali, Piedras Negras, Ciudad Juárez, que las fronteras de Brownsville para con Reynosa. ¿Por qué es diferente? Tiene que ver con la estructura carretera de los Estados Unidos. Si colocamos una maquiladora en Tijuana, por ejemplo, pues los productos van a servir muchísimo para San Isidro, El Cajón, San Diego, Chula Vista, Los Ángeles y quizás San Francisco o hasta Seattle, posiblemente. Pero si la colocamos en Mexicali, bueno, pues tenemos Calexico, pero ya la distribución hacia otras partes de California ya no es tan sencillo. Lo mismo pasa con el caso de Brownsville. Lo que se pueda maquilar en Reynosa, bueno, pasará a Texas y posiblemente pueda subir un poco más allá, a lo mejor hasta Atlanta. Pero entonces, ¿cuál es la mejor posición geográfica para una maquiladora? Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez? Porque Ciudad Juárez conecta directamente con el delta carretero de los Estados Unidos. El delta carretero de los Estados Unidos inicia en Juárez, en El Paso. Y del Paso se puede conectar absolutamente con todos los freeways de todos los Estados Unidos. Lo que ingresa por El Paso puede llegar sin ningún problema a Washington, a Florida, a Chicago, a Seattle, por ejemplo. Entonces, la ventaja de tener maquiladoras en Ciudad Juárez es absoluta. Por eso es la gran expansión que va a tener Juárez a partir de la década de los 50. La llegada de muchas familias va a provocar lo que en criminología se llama la asociación diferencial o el aislamiento cultural o la diferenciación cultural. Gente que llega con otras costumbres a una ciudad de empuje como es Juárez o Juaritos, como se le dice de cariño. Y bueno, pues entonces la mezcla de costumbres, el crecimiento no uniforme de la ciudad va a tener como consecuencia que no haya una cohesión social, una cohesión cultural por parte de las familias que están llegando a esos lugares. Y no siempre son familias, en ocasiones son mujeres que llegan a trabajar a las maquiladoras. Y los turnos de las maquiladoras son de 5 horas, pero la persona puede decidir trabajar un turno, 2 turnos o hasta 3 turnos inclusive, con la finalidad de poder tener mayores ganancias. Así, entonces, se van a dar las condiciones para que la sociedad juarense, yo le llamo sociedad juarense a todos los que habitan en Ciudad Juárez, crezca de una manera disímbola. Los que son originarios de ahí, que son empresarias, empresarios, estudiantes, profesionales, empresarios, etcétera, no van a tener el mismo ritmo de vida que las personas que trabajan en las maquiladoras, porque se la pasan prácticamente viviendo dentro de. El problema viene cuando los hijos o las hijas
de esas familias de trabajadores de la maquila, pues no tienen quien las supervise, no tienen quien de seguimiento a sus actividades escolares, y pues su cuidado queda a cargo de la calle, y de la calle violenta, de la calle sin los servicios básicos de pavimentación, de drenaje, de agua, etcétera. Si ustedes conocen Ciudad Juárez, sabrán que estamos hablando de una gran extensión territorial, absolutamente enorme. Y vuelvo a insistir, totalmente disímbola. Bueno, muchas de las gentes que pretendían emigrar a los Estados Unidos decidían quedarse finalmente en Ciudad Juárez a trabajar. Va a venir a partir de la década de los 70 el fenómeno del tráfico de drogas. Y este fenómeno de tráfico de drogas va a impactar en la economía, en la cultura, en la sociedad de Ciudad Juárez. El boom económico empieza a partir de la década de los 80 con, con el contrabando de cocaína, con el tráfico de cocaína, la conformación de una organización criminal que se consolida y que va a tomar a una de las pandillas que se van creando precisamente de esta disociación diferencial de las familias, el hecho de utilizarlas como brazos armados a las pandillas y prácticamente a dos de ellas, los aztecas y la línea. Pero esto va un poquito más allá, aunque vaya a ser tema de otra plática, pero recordarles a ustedes que integran estas pandillas van a operar de manera binacional, así de este lado y del otro lado. Pero las personas que van cayendo detenidas del otro lado lo son desde edades muy tempranas, siendo adolescentes. Y las leyes en Estados Unidos son completamente distintas a las nuestras. Allá las personas adolescentes son juzgadas como adultos. Y entonces van a recibir muchas condenas, gran cantidad de connacionales que van a ser llevados a cárceles de los Estados Unidos. Pero al tener como identidad la lengua, el español, las costumbres de nuestro país, pues internamente en los Estados Unidos van a conformar una organización criminal grande, que no es para que nos dé orgullo, pero que hoy en día conforma una de las organizaciones criminales más temidas, que se llama la M, la Mexican Mafia. Y sobre eso, pues les puedo recomendar no solamente mucha obra de investigación, sino a lo mejor para que sea un poco más lúdico el conocimiento de esto, dos películas, una que se llama Santana, Americano Yo, y la otra se llama, se me acaba de ir ahorita el nombre de la segunda película, pero tiene que ver con sangre. No sé si es herencia de sangre, sabor a sangre, pero bueno, trataré de acordarme y después lo pondré en los subtítulos de la publicación de YouTube. Entonces ya tenemos pues una mezcla ya muy complicada de fenómenos criminales en Ciudad Juárez. La década de los 90 va a representar la época más oscura del crimen. Si es que el crimen puede tener alguna región con luz, bueno, esta es la zona más oscura. ¿Por qué razón? Porque va a comenzar a realizarse la desaparición de mujeres. La desaparición de mujeres. En 1996, en Texas, en Arlington, Amber Hagerman, una estudiante de 12 años, es secuestrada. Sus familiares acuden a la policía. La policía ofrece una recompensa de hasta $70,000 para su localización. Y desafortunadamente es hallada muerta muchos días después de su desaparición. La niña, Amber Hagerman, fue privada de la vida, fue abusada. No voy a entrar en detalles porque pues, no es lo propio. Desgraciadamente al cobarde asesino nunca se le detuvo, no se le pudo detener.
no se le pudo identificar, deficiencias en la investigación, etc. Pero es un tema que conmocionó a todos los Estados Unidos. Por esa razón se creó la alerta Amber, con el nombre de Amber Hagerman. Aunque también Amber se ha utilizado como un acrónimo de la alerta temprana para la búsqueda de personas desaparecidas. Y el criterio de la alerta Amber es que pues, las primeras horas son cruciales para poder salvar la vida de una persona desaparecida. Esto ocurrió en 1996 en Texas. Bien, en 1993, 3 años antes de este lamentable crimen, de este lado de la frontera, es decir, en México, comenzó la desaparición de muchas personas, de muchas mujeres. ¿Y sabe qué? Las edades de las personas que desaparecían eran similares a la edad que tenía Amber Hagerman, 12 años. Entre 12 y 15 años de edad. Comienzan a desaparecer y desaparecen jóvenes maquiladoras. El fenómeno va creciendo de una manera desproporcionada, lo que puede llevar a que pensemos que estamos ante un asesino o un conjunto de asesinos seriales. Hablar de un asesino serial puede ser interesante para el morbo del público, es interesante para la ciencia criminológica, pero es preocupante e inquietante para cualquier gobierno, que prefieren obviar esos temas. ¿Por qué? Porque si se habla de un asesino serial, pues esto va a ocupar la atención de los medios de comunicación, la nota roja, y va a tener más penetración en la sociedad que las acciones de gobierno. Pero además va a producir temor, inquietud entre la población. Y si algo le puede preocupar a un gobierno es que su población esté atemorizada, porque entonces pueden llevarse a tener presencia de acciones como deslegitimantes de la autoridad, abstención electoral, castigo con el voto, voto de castigo, etc., etc. Bueno, el caso es que en Juárez las muertes de las mujeres pasaron tristemente desapercibidas porque la mayoría de ellas no tenían familiares en esa región, no había arraigo, y entonces en Juárez no había desafortunadamente una atención del caso. Esto fue creciendo cuando los temas, desgraciadamente, como algunas cosas llegan a ser así, fueron motivo de atención en el centro del país. Ese centralismo tremendo que seguimos padeciendo. Entonces el gobierno del estado de Chihuahua comienza a tratar de hacer investigaciones, la fiscalía comienza a desplegar algunos recursos, identifican a algunos asesinos seriales, identifican a miembros de las bandas de pandillas, de estas que les había hablado, pero también van a detectar que uno de los capos del crimen organizado en Juárez gustaba de cometer personalmente felonías en contra de las mujeres, atacarlas sexualmente, ahogarlas, ahorcarlas, asfixiarlas. Y este sujeto pues es uno de los responsables de más de 50 muertes, de más de las de 700 mujeres que perdieron la vida durante esta etapa que les estoy comentando, que inició en 1993. En el año 2001 desapareció Laura Berenice Ramos Monarrés, Claudia y Esmeralda, trabajadoras de una maquiladora. Sus cuerpos, junto con el de otras 4 mujeres, fueron abandonados donde típicamente eran arrojados, que era el campo algodonero en Ciudad Juárez. Ahí, pues los despojos mortales de estas víctimas inocentes eran aventados a la luz, a la vía pública, con todo el desprecio que es inconcebible que un ser humano pueda tener hacia otra persona, desnudas, violentadas, exhibidas, etc.
Eh, Terrible esta desgracia. Sus familiares tuvieron los arrestos para continuar con la denuncia, exigir el esclarecimiento de los hechos, pero pues las fiscalías mexicanas no daban pie con bola. El entonces presidente Ernesto Zedillo tuvo que pedirle apoyo a Bill Clinton para que el FBI participara en las investigaciones. Y de eso es un tema que no ha sido debidamente difundido. Pero un día me tomaré el atrevimiento de quitarles su valioso tiempo y platicarles sobre este resultado de estas intervenciones del FBI en México. Eh, Estas investigaciones sobre estas tres mujeres, que les he mencionado sus nombres, tuvo que escalar a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recogió evidencias de pues, la falta de investigación en México, la total impunidad en la que estaban estos crímenes, y entonces llevó el caso ante la Corte Interamericana, donde el Estado mexicano fue acusado de negligencia. La Corte Interamericana condenó al Estado Nacional por haber actuado de manera negligente en esta serie de violencia contra las mujeres y le obligó a que creara un delito en términos legislativos que se llama feminicidio, que consiste en la privación de la vida que hace una persona hacia una mujer y que tiene ciertas características el hecho, como cuáles, que entre la persona que priva de la vida y la víctima hubiese existido previamente una relación de cualquier tipo, laboral, profesional, personal, me refiero personal sentimental, ¿no? O sea, no necesariamente que esté casada, puede ser el novio, la novia, etc. Y entonces, los estados y el país a nivel federal comenzaron entonces a establecer y prever en los códigos penales el delito de feminicidio. Déjenme compartirles algo porque esto sí a mí se me hizo muy preocupante. En algún momento dado, un grupo de mujeres muy respetables acudieron a un evento con un gobernador a quien le aplaudieron el hecho de haber enviado la iniciativa para que se tipificara el feminicidio. Y lo vieron como un logro diciendo ya tenemos quien nos proteja. Perdón, pero crear un delito que es obligación del Estado mexicano, pues no veo en qué forma proteja a una persona. Pues porque el que esté en la ley castigado con tantos años de prisión un delito, no protege a nadie. En caso de que se cometa un delito, pues si hay éxito en la investigación, a lo más al autor o autora del hecho le van a imponer algo de esa pena. Pero yo no veo un motivo de celebración, celebrarle al Estado la obligación que tiene de hacer y sobre todo prevenir que cualquier persona pierda la vida y sobre todo las mujeres. Bueno, hoy en día, si vemos, estamos ahorita en junio, es junio del año 2022, todos los días estamos encontrando feminicidios. Tenemos un promedio de 4 a 7 feminicidios diarios en el país. O sea, esto si no es una epidemia o pandemia criminal, yo no sabría cómo llamarla. Entonces tenemos que hacer algo para frenarla, todas y todos, absolutamente. Miren, y es aquí a donde quiero llegar. Hay 2 casos que se hicieron muy mediáticos. Lamento muchísimo la muerte de estas mujeres. Lamento tener que estar hablando de esto, pero lo hago con el mayor de los respetos para su memoria de estas mujeres, para sus familiares, pero que sirva para que se hagan cosas y se evite que otras mujeres pierdan la vida. Me refiero al caso de Abril Pérez Sahagún y de Cecilia Monzón. El caso de Abril, pues resulta ser que su ex contrata sicarios para que la maten.
que intentaron hacerlo en Monterrey, no pudieron, y en la Ciudad de México la mataron. Y en el caso de Cecilia Monzón, su ex contrata también a sicarios para que la priven de la vida. Ok. ¿Se podían haber evitado estos crímenes? Bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero sí quiero establecer que al menos en estos dos casos tenemos un hilo conductor, algo que es común, que es un divorcio y un proceso judicial tenso. Un proceso en el que se están peleando la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, etc. Esto compete al derecho familiar 100%, no tiene que ver con nuestra rama, que es el derecho penal. Pero mi pregunta es, en el derecho procesal familiar, si es que así se le llama, ¿no establece su legislación la obligación para que los jueces o juezas que llevan estos casos puedan advertir cuando el proceso se está tensionando? ¿No se puede crear una alerta similar a la Amber? Que le puedan alerta Abril, alerta Cecilia o alerta Violeta, si le quieren poner un nombre de algún color, donde las autoridades judiciales que están conduciendo ese proceso y que están viendo que hay un encono entre las partes, que también debo decirlo, no solamente son las partes, son los familiares, pero que a veces también pueden estar inducidos por sus representantes legales, pues entonces las autoridades judiciales deberían de hacer un manotazo en la mesa, emitir una alerta violeta y decir, a ver señores, para los dos consortes, sean del mismo género, sean de diferente género, decirles, señores, aquí les advierto que estoy notando un incremento en la tensión de la discusión. Por lo tanto, les conmino y les obligo a que medien, a que arreglen sus problemas. Hay organismos de mediación y le ordeno también a sus representantes legales que le bajen 2 rayitas. Y responsabilizo desde ahorita a uno del otro, que cada uno depende en cuanto a su integridad de su consorte, para que vaya quedando constancia. Y voy a ordenar medidas de protección, medidas de restricción. Tengo que proteger a las hijas, a los hijos, pero también a ambos consortes. Y voy a hacer constar que voy a informar a la fiscalía de mi estado de esta circunstancia, para que tome nota. No los estoy acusando a los dos consortes, estoy diciendo que estoy notando una tensión que puede derivar en otros eventos de distinta naturaleza. Por lo tanto, necesito un perfil criminológico de ambos consortes, sí señor, para ver si tenemos rasgos de violencia, si alguno de los consortes está sufriendo violencia de género, sea varón, sea mujer, quien sea. Porque si no hacemos esto, señoras y señores míos, vamos a tener que volver a grabar otro video platicando de esta realidad abominable de que estaban en un pleito familiar y el marido mandó a matarla, o el ex mandó a matarla, contrató sicarios y la mataron. Caramba, o sea, me preocupa desde luego la vida de todas las personas. Pero si tenemos información de que en un proceso hay riesgos, pues hagamos entonces lo que se tenga que hacer. Y si no está en la ley procesal familiar o civil o como se llamen esas cosas, pues entonces vamos con los diputados y decirles, señores, reformen esto, hagan esto. Y no pueden salir con que es que es mucho trabajo, ¿no? Señores, la vida de una persona no puede ser obviada sobre pretexto de las cargas de trabajo, no, absolutamente jamás. Entonces, en conclusión, el feminicidio es un problema terrible, terrible. Tenemos que evitarlo, tenemos que prevenirlo. Y en el ámbito judicial de esos procesos, creo que esta podría ser uno de los planteamientos con los que podríamos empezar su análisis, su discusión rápida para una eficaz prevención de este execrable crimen. Gracias por seguirnos, gracias por seguirme. Ahí pónganle, como dicen, manita arriba si les gustó el video y nos vemos en la siguiente.